Soy Luca y en el vídeo de hoy os voy a hablar de cuáles han sido mis mejores y peores lecturas del pasado ya 2023. Así que con este vídeo, el cual por cierto debo reconocer tenía la intención de haberoslo traído antes, justo antes de que terminara el año, pero bueno, vamos a cerrar el año 2023 hablando de todas las lecturas más o menos que he tenido, aquellas que sean memorables, tanto para bien como para mal. Así que como siempre digo, para no enrollarnos más de lo estrictamente necesario, comenzamos. En cuanto a mi año lector en general, 2023 no es que haya sido un mal año, pero sí que es cierto que no he llegado a mi reto de Goodreads. Me había propuesto tener 80 lecturas, de las cuales únicamente he tenido 76. Me faltan 4. No está mal, tampoco es algo que me quite el sueño. Ya sabéis que yo el tema este del reto de Goodreads en general lo hago un poco para ir como contabilizando en sí las lecturas. No es algo que sí o sí me tenga que proponer y tenga que cumplir a rajatabla. No, esto es una especie como de TBR. Siempre tenemos como unas ideas, unos propuestos cuando comienza el año, ya no únicamente lectores, sino en general de cosas que quieres hacer en el año para cambiar tu vida, etcétera, y luego que cumples uno o ninguno. Pues esto es más o menos lo mismo. No me quita el sueño, pero sí que es cierto que, jolín, llevaba un par de años sobre todo que lo había pasado pero de calle, y este pasado 2023 no. Es verdad que tampoco ha sido el año más normalito y más de rutina que he tenido, porque ya sabéis que comencé el año con mudanza, etcétera, entonces tampoco he estado yo en mi mood 100% de leer y con mis comodidades y ya digo mis rutinas sobre todo, pero bueno, veamos a ver cómo se da este 2024, que de entrada me he propuesto la misma cantidad de lecturas, 80. Aparte, como digo, de que esto tampoco es que me quite el sueño, es cierto que dentro de esas 76 he tenido muy buenas lecturas. De hecho, en la parte de malas lecturas no son las peores lecturas que he tenido en mi vida, así como otros años sí que os he dicho, por favor, esto es bodrio, huid. Este año mis malas lecturas debo reconocer que han sido malas muy subjetivamente para mí, en el sentido no de que sean malas en general o que considere que puede haber mucha gente que no le guste, sino que a mí a lo mejor en la situación en la que me encontraba en el momento de leerla pues ya no me tocaba. Pero no me adelanto, eso pasará después. Vamos a comenzar con las mejores lecturas. Y no voy a hacer un ranking. ¿Qué quiere decir esto? Que os voy a nombrar las lecturas que fui teniendo, yo creo que un poco más bien en orden cronológico, no tanto como esta es la mejor lectura de 2023, ni mucho menos, sino que todas las lecturas que voy a mencionar simplemente han sido buenas, os las recomiendo, pero todos por igual. Y un poco vosotros ya decidís a cuál queréis darle la oportunidad, según pues vuestros gustos en concreto. Y creo que voy a comenzar por el que ya todo el mundo se imagina, ha sido el libro, en este caso, más viral de 2023, sin ninguna duda, y me refiero a Fourth Wing. Es cierto que ha sido una lectura que he disfrutado muchísimo, pero desde aquí quiero aprovechar también como para hacer un anuncio, un aviso, y es que en mi opinión tampoco merece tanto hype como tiene. Sí que es cierto que, como digo, es una historia que me ha encantado, de hecho la estoy mencionando en este vídeo de mejores lecturas de 2023, pero a pesar de esto considero que tiene un hype excesivo, por lo que yo siempre os recomendaré esta obra, pero leerla pues con unas expectativas normales de una historia de fantasía con romance en la cual la verdad es que está todo muy bien narrado y a la vez equilibrado. Es decir, no es por ejemplo un Acotar, donde sí que es cierto que en mi opinión el romance pesa mucho más que la fantasía en sí. En este caso no, en este caso incluso la fantasía está por encima del romance, no así como en Iron Flame, la segunda entrega. Creo que aquí en este caso sí que el romance tiene un poquito de más peso que la fantasía, si bien es verdad que está muy bien equilibrado. En ese caso sería quizá un 50-50, en este caso de Fourth Wing no, considero que la fantasía está por encima y me ha encantado. Y mirad que yo soy de romance a tope, pero me ha gustado mucho precisamente eso, la fantasía, todo el world building que ha creado la autora y evidentemente toda la historia y toda la trama relacionada con los dragones. Creo que es lo mejor que vais a encontrar en Fourth Wing. Igualmente os aviso, no quiero hablar mucho más tanto de Fourth Wing como Iron Flame, puesto que uno de mis próximos vídeos va a ser precisamente esto, la reseña de ambas novelas, y así ya podré explayarme y extenderme un poquito más en ambas, siempre evidentemente sin spoilers, ya lo sabéis.
Y ya que he comenzado con libros, pues voy a continuar con ellos, y otra lectura que sí o sí tengo que destacar de este 2023 ha sido La química del amor de Ali Hazelwood. Me encanta, de hecho yo ya os lo comenté en el wrap up creo del mes en cuestión, y es que entre la hipótesis del amor y la química del amor, evidentemente yo me quedo con la química del amor, y mirar que normalmente la gente suele preferir la hipótesis, pues yo me quedo con la química del amor. Me ha gustado muchísimo, es una novela que os recomiendo a todos aquellos que os guste el romance contemporáneo. Tiene un poquito de Rivals to Lovers, la gente dice enemies, yo enemies no los encuentro más bien rivales, y la característica de estas novelas en general de Ali Hazelwood hasta el momento es que están ambientadas en el mundo científico, y en esta novela concretamente nos adentramos nada más y nada menos que en plena NASA, y es que nuestra protagonista tendrá que comenzar a trabajar en un proyecto con, digamos, su archienemigo, y pasan cositas, no voy a decir nada más. Lo cierto es que no penséis que es la típica novela de romance puro y duro, tiene muchísimos toques de humor. Me encanta sobre todo el guiño, o no tan guiño, porque hay muchas referencias hacia Marie Curie, y la manera en que incluye esta información, este humor y todo relacionado con esta figura, lo cierto es que a mí me ha encantado, para mí es un plus. Y ya quiero aprovechar también con esto de las novelas de Ali Hazelwood, porque muchos me habéis preguntado si hay que leerlas en orden, si no. Lo cierto es que no tienen orden, porque aunque normalmente siempre decimos el primer libro, el segundo libro, son novelas autoconclusivas, que ya digo, lo único que tienen en común es que están ambientadas en el mundo científico, pero no están relacionadas entre sí. La hipótesis del amor tiene una historia con unos personajes, la química en este caso lo mismo, y la teoría del amor, aunque también tiene otros personajes y otra historia, y ya digo, no tiene nada que ver con las dos anteriores, sí que es cierto que hay un pequeño cameo de los protagonistas de la hipótesis del amor en este caso, pero si no has leído la hipótesis no pasa absolutamente nada, porque no vas a saber quiénes son, no te vas a dar ni cuenta, porque son meramente personajes secundarios que pasaban por allí, o sea que tampoco es que vaya a haber un grandísimo spoiler, ni muchísimo menos. Y para finalizar, en cuanto a libros, quiero mencionar finalmente Un destino inevitable de Alexandra Neymar, que se trata de un spin-off de una historia extra basada en su saga Bajo el cielo púrpura de Roma. Nuestros protagonistas en este caso son unos personajes que en esta saga son como secundarios, y la verdad es que me han encantado. De hecho son personajes que en la saga principal, si bien es cierto sabemos quiénes son, no es de entrada una historia que llame muchísimo la atención o que nos intrigue conocer más, ni muchísimo menos, y me ha encantado muchísimo. En un primer momento no tenía la intención de introducirla en este vídeo, de hecho, pero es verdad que con el tiempo, tras su lectura, es una historia que sí o sí de vez en cuando viene a mi cabeza, me acuerdo de determinadas escenas, momentos, etcétera, así que simplemente por eso considero que sí o sí tengo que mencionarla en este vídeo favoritos de 2023. En cuanto a sinopsis, no voy a decir mucho más allá de, como ya os he explicado, que se trata de un spin-off con personajes de la saga Bajo el cielo púrpura de Roma, pero no voy a explicar más por si puedo incurrir en algún tipo de spoiler relacionado con la saga principal. ¿Podéis leer este libro sin haber leído BCPR? Sí, no lo recomiendo, pero sí podéis. Y un momento, porque creo que he mentido, una mísera mención, únicamente una mención, solo una mención a una relectura, Una corte de niebla y furia, el segundo libro de la saga ACOTAR. Sí o sí tengo que mencionarla porque la he releído junto con Ocarina en este 2023, y lógicamente tengo que mencionarlo como mejor lectura. Ya fue mejor lectura cuando descubrí esta saga en su momento, allá por 2020, 2021, no sé exactamente, pero con esta relectura yo sigo enamoradísima de esta saga, sí. Pasamos a manga, y creo que no va a ser una sorpresa para absolutamente nadie los tres mangas que voy a mencionar en este vídeo. Comienzo, como no, con La emperatriz abandonada. De verdad que yo estoy obsesionada con esta historia. Si bien es cierto he dicho manga, y en este caso sería un mangua, pero bueno, me entendéis a lo que me refiero en esta categoría en general. Se trata de una obra de fantasía en la cual el primer capítulo del primer tomo nos presenta una realidad que te vuela literalmente en la cabeza, y digamos que la historia parte de una vez que hemos conocido estos hechos, puesto que nuestra protagonista por ciertas cosas digamos que vuelve al pasado, a cuando ella tiene 10 años, y vamos viendo su evolución y todo aquello que quiere evitar para no tener el mismo final que lo que hemos leído al comienzo de la obra. ¿Qué pasa con todo ello? Pues que evidentemente todo lo que vamos conociendo a medida que ella va creciendo y va evolucionando la historia no nos cuadra, o al menos a mí no me cuadra absolutamente nada con lo que hemos leído al principio. Entonces
entonces estoy totalmente intrigada para ver qué narices es lo que ha pasado, lo que ha sucedido o qué es lo que tiene que venir para llegar a ese punto inicial de la historia, cosa que es que me parece inaudita. Entonces estoy como loca con esta historia. Me he leído los 5 primeros tomos, es una obra de tan solo 9 tomos que está muy bien, la verdad, no es excesivamente extensa ni mucho menos, y sí o sí creo que os voy a estar dando la lata con esta obra en este 2024 también, evidentemente, porque es que yo estoy living. La siguiente obra manga que sí tengo que mencionar se trata de Nina del Reino de las Estrellas. Cuando me leí el primer tomo, la verdad es que me gustó, pero sin más, puesto que un primer tomo un poquito introductorio, pero tras la lectura del segundo y sobre todo ese final, creo que se trata de una muy buena obra shoujo, de la cual al menos tengo muchísimas expectativas. En este caso también se trata de un shoujo de fantasía, en donde nuestra protagonista se hace pasar por la princesa de un reino, no voy a explicar muy bien por qué y demás, y vamos a ir conociendo pues su historia, cómo ella pues va aprendiendo todas las cosas protocolarias, etcétera, para hacerse pasar evidentemente bien por esta princesa, y un poco también de los personajes que le rodean. No voy a decir mucho más, porque es verdad que también por otro lado son 2 tomos, conocemos muy poquitos secretos y como digo, ese final de segundo tomo, ¿se avecinan problemitas? Sí. Y por último, como no, el ocaso de la luna. En este caso también se vuelve a tratar de un shoujo y quizá es el shoujo más típico tópico porque su relación es entre 2 personajes que van al instituto. Podemos decir que es el típico shoujo estudiantil, pero bastante más adulto en el sentido de cómo está narrado y cómo evoluciona todo en general. Es cierto que hasta el momento es un poquito lento, si esperáis que se den besos y se digan te quiero en el segundo tomo, pues la verdad es que no. Llevo 6 tomos leídos si no me equivoco y todavía pues mira aquí, hola spoiler, no ha pasado, pero es verdad que entre el dibujo y la manera de narrar la historia, cómo te llega a transmitir los dibujos, ¿no? Los personajes simplemente por una viñeta, más que por lo que dicen, por cómo se dibuja y cómo se expresa, a mí me tiene enamorada esta obra, creo que ya lo sabéis. Y como digo, aunque pueda parecer el típico shoujo de instituto, dadle una oportunidad porque no es infantil ni mucho menos. Y aquí voy a hacer también un inciso, y es que en un primer momento pensaba que iba a introducir en este vídeo de mejores lecturas a Viviendo con Matsunano, porque he leído los 3 primeros tomos, los 2 primeros me encantaron, pero es verdad que el tercer tomo no me encantó, entonces por ello no está dentro de este vídeo. He estado pensando en si ponerlo o no como peores lecturas, pero no me parecería justo tampoco que por un tomo vaya a poner ya la obra como malas lecturas, y además creo que no es que haya sido un mal tomo, sino que es que la gestión editorial en cuanto a esta obra es pésima. Y es que el segundo tomo creo que salió allá por febrero, marzo, mayo como mucho, y el último salió a finales de 2023. Yo creo que es un poco que, como lo he leído también con 6 meses de diferencia entre un tomo y otro, pues igual me ha parecido lento o que no pasaba nada, pero porque como que esperaba mucho esta obra y quería como que pasaran muchas cosas y pues no pasan tantas, yo creo. Entonces igual mi desilusión es más debido a el ritmo de publicación en sí de la obra que a la obra propiamente. Entonces bueno, no la he introducido como mejores lecturas porque como digo, tengo ahí ese sabor agridulce con la obra y la historia en sí, pero no voy a decir por ello tampoco que sea mala. De hecho, evidentemente le voy a dar la oportunidad al cuarto tomo allá cuando quiera salir, porque yo no sé si saldrá o cuando tiene previsto o no, pero en fin, y veremos a ver cómo va evolucionando. Y ahora ya sí, vamos a pasar con la parte que más os gusta, la parte más salseosa, y son las peores lecturas de 2023. Si bien es cierto, como ya he mencionado anteriormente, no he tenido una mala lectura de aquellas que digas, ¡buah! Es que es horrible, sino que más bien pues no eran para mí en su momento. Voy a comenzar con manga, que creo que es donde lo tengo más claro, y voy a comenzar, para quitármelo ya de encima, voy a nombrar una obra manga que ya sabréis que me duele mucho en el corazón, pero aquí una es sincera, también lo sabéis, y tengo que mencionarlo, si no, no estaría diciendo la verdad y sería una falsa. Y se trata de Caramelo, Canela, Palomitas de Wataru Yoshizumi. ¿Qué haces, Luca, hablando mal de Wataru Yoshizumi? Pues porque lo que digo, una es realista, verdadera y sincera. Y este primer tomo es una mierda, ya está. Dicho queda. ¿Dicho queda? Dicho queda. Es muy raro. O sea, quiere ir de Yosei, pero yo al chico protagonista lo siento, pero no me lo creo, no me gusta. Me he leído el segundo tomo, ha habido como un pequeño giro, ahora la autora ya no quiere un Yosei, quiere un thriller. No sé, estoy totalmente perdida con esta obra. Evidentemente voy a continuarla, simplemente porque se trata, ya sabéis, de Wataru Yoshizumi, así que sí o sí la voy a continuar, pero me tiene loca perdidas, sí. O sea, lo tengo que reconocer. Es cierto que en el segundo tomo el chico protagonista me gusta un pelín más,
empatizo un poquito más con él y demás, pero luego el toque thriller ese, sobre todo de cara al final, pues me ha volado la cabeza y los sesos. Así que bueno, es una obra que evidentemente si queréis darle una oportunidad a Wataru, no lo hagáis con esta obra, por favor. Otra obra que tampoco me gustó se trató de Peachy Peachy Peach, que me leí los 2 primeros tomos allá por principios de 2023, y en este caso sobre todo no considero que sea una mala obra ni mucho menos, porque creo que es una obra que si hubiera conocido en su momento estaría maravillada y sería de las que estarían encantadas de que se estuviera publicando, bueno, que ya se hubiera publicado en España, pero leer estos 2 tomos con mis 36 años, pues la verdad me pareció bastante infantil. Pero como digo, yo creo que si esta obra la hubiese conocido en su momento, cuando se emitió el anime, por ejemplo, etcétera, yo creo que estaría maravillada, porque es mi estilo totalmente, mi sollo que yo consumía antaño, etcétera, solo que bueno, pues ahora me quedó infantil y por eso no continué comprando tampoco la obra, me quedé, ya digo, en los 2 primeros tomos. Esto sería todo en cuanto a manga, no tengo ningún otro manga así que hacer referencia como peor lectura. Ha habido tomos que me han gustado más o menos, pero como de 3 estrellas, 3 estrellas y medio, o sea que tampoco considero mala lectura, no voy a ponerlo como peor lectura de 2023. Y voy a pasar ya con los libros y solamente os voy a hacer mención a uno, y no tampoco porque sea una mala lectura, sino que quizá las expectativas me jugaron mala pasada y fue con Gente que conocemos en vacaciones. Había escuchado buenísimas, pero muy buenas críticas de esta novela, de la autora en general, así que yo comencé la novela pues con unas expectativas, ya digo, por las nubes, y no me terminó de encantar. Es una novela romántica que juega con el hecho de los flashbacks. Igual te narra un capítulo en el presente y 2 en el pasado, luego vuelve al presente, pasado, etcétera, que está muy bien por la idea que tiene la autora en el hecho de que en el presente conocemos a los protagonistas con esa situación tensa que tienen en la actualidad, y con los flashbacks vamos conociendo qué es lo que ha pasado hasta llegar al momento inicial. ¿Qué pasa? Que todos los primeros capítulos, sobre todo relacionados con el pasado, no me importaban absolutamente nada, los considero de hecho paja, en el sentido de que sí, puede haber algo interesante, pero leerme 5 capítulos para quedarme con 2 líneas interesantes e importantes para conocer el por qué se está en la actualidad de esa manera, pues como que se me hacía un poco pesado el tema de los flashbacks. Yo no terminé de empatizar con esta manera de narrar, en este caso esta novela. Sí que considero al final, cuando ya lo lees todo, que es una muy buena historia y ostras, te llega y te gusta, pero la gestión en este caso a mí no me ha gustado, así que yo lo siento, pero como decepciones, en este caso de 2023 tengo que poner esta novela sí o sí, porque no me parece tanto. Y si tuviera que decir alguna otra novela, un poco también sería en este sentido de que el hype juega malas pasadas, pues quizá haría mención un poco a El Vals de la Bruja y Un Río Encantado. En este caso no los he metido como peores lecturas, solamente os lo menciono porque sí que es verdad que considero que tienen más hype de lo que a mí personalmente me ha parecido que merecen, pero no los incluyo en este libro porque se tratan de primeras novelas de sagas, trilogías. Entonces, bueno, voy a darle la oportunidad, son historias que sí voy a continuar leyendo, así que en todo caso, cuando lea las continuaciones veremos a ver si el hype se compensa y puedo decir que vale, lo merecen o no. Sigo pensando que están un poco sobrevalorados. Veremos a ver. Hasta aquí llega este vídeo. Estas han sido mis mejores y peores lecturas del pasado 2023. Como peores ya os he mencionado, no es que hayan sido lecturas horripilantes como sí que ha pasado en años anteriores, pero bueno, siempre hay unas que te gustan más que otras, así que aquí quedan mencionadas. Quizá la de Wataru es como el megatop en cuanto a peor. Sí, lo siento, me duele, ya sabéis más que a nadie hablar mal de Wataru Yoshizumi, pero si la señora se le ha ido un poquito la pinza, pues se le ha ido un poquito la pinza. Veremos a ver cómo evoluciona el tercer tomo. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros, es que espero todos vuestros comentarios, todas vuestras opiniones acerca de este vídeo, acerca de las lecturas que he mencionado en el mismo. Asimismo también quiero que me comentéis cuáles han sido vuestras mejores y peores lecturas del pasado 2023. Ya sabéis que podéis dejarme todos vuestros comentarios tanto en mi canal de YouTube como también por Instagram, que se trata de la otra red social en la que prácticamente estoy activa a diario, y es que a través sobre todo de los stories pues os voy mencionando y os voy comentando qué es lo que voy leyendo y qué es lo que me va apareciendo en cada momento, así que yo os recomiendo que me sigáis también por ahí. Como ya bien sabéis, también podéis suscribiros a mi canal de YouTube para así estar al día de cuando subo un nuevo vídeo, y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!